¿Padeces frecuentemente de estreñimiento o diarrea, dolor abdominal, gases intestinales y sensación de no poder terminar de defecar incluso después de haberlo hecho? Cuidado, podría ser colitis. Hola, soy la doctora Galvez y el día de hoy te voy a hablar acerca de la colitis y cómo tratar sus molestos síntomas con remedios caseros. Bueno, pues la colitis se conoce también como síndrome de intestino irritable, colon irritable y colon espástico. Es un trastorno de los movimientos del tracto digestivo que puede causar principalmente grados variables de dolor abdominal y estreñimiento o diarrea. La colitis suele comenzar en la adolescencia o a principios de la vida adulta. Tiene un curso crónico y es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Si no se toman las medidas adecuadas, el padecimiento podría acompañar a la persona a lo largo de su existencia. La colitis es un trastorno motor funcional del tracto digestivo y no se sabe con exactitud por qué se origina, pero se han mencionado como posibles causas una alteración en la forma en que el cerebro envía señales a los intestinos, dificultad para procesar alimentos a través del tracto digestivo, nervios en el tracto digestivo más sensibles que lo normal, infecciones bacterianas gastrointestinales, depresión y ansiedad. Además, se ha observado que el estrés intenso la puede desencadenar o empeorar, de ahí que también se conozca como colitis nerviosa. Asimismo, es más probable que la padezcan aquellos que tienen antecedentes familiares de la enfermedad, lo cual implicaría adicionalmente un factor genético. La colitis puede provocar grados variables de estreñimiento o diarrea, dolor abdominal que suele aliviarse después de defecar, abundantes gases intestinales, sensación de plenitud y distensión abdominal después de comer, percepción de no poder terminar de defecar incluso luego de haberlo hecho y mucosidad en las heces. Habitualmente se presentan solo algunos de estos síntomas, pero también pueden ocurrir todos a la vez. En la mayoría de las personas, los síntomas son de intensidad leve, pero a veces son tan intensos que constituyen un importante trastorno en la vida diaria del paciente. Los síntomas pueden empeorar durante unas semanas o un mes y luego disminuyen o desaparecen durante algunos días. Aun cuando la colitis se caracteriza por alteraciones en la motilidad intestinal, la estructura anatómica de los intestinos se encuentra perfectamente bien y los estudios de laboratorio y gabinete siempre resultan normales. Por tanto, el diagnóstico de colitis se establece clínicamente, es decir, por medio de los signos y síntomas de la persona. Se puede afirmar que se padece de colitis si se han presentado más de 3 de los síntomas ya mencionados, al menos 3 días por mes durante los últimos 3 meses o más. Con la finalidad de asegurarse de que no existen en el paciente otras enfermedades orgánicas, es conveniente realizar algunos estudios para descartar estas últimas. Por ejemplo, biometría hemática, pruebas serológicas y estudios de heces en busca de sangre oculta y parásitos. Esto significa que al diagnóstico clínico se le debe sumar el diagnóstico por exclusión. Considerando que no se conocen bien las causas del síndrome de colon irritable y que el padecimiento no provoca daño permanente a los intestinos, el tratamiento es sintomático, es decir, tiene por objeto aliviar los síntomas de la enfermedad y consiste en medidas generales y remedios caseros o medicamentos. Las medidas generales incluyen no consumir alimentos o bebidas que estimulen los intestinos como la cafeína o los refrescos de cola, evitar las comidas abundantes y realizar ejercicio físico. En cuanto a los remedios caseros, a continuación se describen 2 para cada síntoma que se presente. Se puede elegir uno u otro. Para controlar el dolor abdominal causado por los espasmos de los músculos intestinales, tenemos 1. Té de manzanilla. Los ingredientes requeridos son una cucharada de manzanilla seca equivalente a unos 10 gramos y medio litro de agua. Para su preparación, se hierve el agua durante 3 a 5 minutos, se le coloca la manzanilla, se deja reposar, se cuela y si se desea, se endulza con azúcar o miel. Se bebe a la temperatura preferida. La dosis es de 2 a 3 tazas por día. Y 2. Agua de arroz. Su preparación requiere 3 cucharadas de arroz
y 500 mililitros de agua. Se pone el agua a calentar y se le agrega el arroz. Cuando éste se encuentre en su punto de ebullición y el arroz esté medianamente tierno, retirar la preparación del fuego, dejarla reposar, colarla y, si se desea, endulzar con miel al gusto. Tomar una taza 1 o 2 veces por día. Si deseas ver la elaboración de estos y otros remedios, te invitamos al canal Cuidándome en Casa. Puedes ir dando clic en la tarjeta que aparecerá en la esquina superior derecha o en el link de la descripción de este video. Continuamos. Para el tratamiento de la diarrea, se pueden elegir uno de los siguientes remedios. 1. Té de manzanilla con hojas de guayaba. Para su preparación se requiere una cucharada de manzanilla seca, 10 hojas de guayaba y 600 mililitros de agua. Se hierve la preparación durante 5 a 10 minutos, se deja enfriar y se cuela. Beber en pequeños sorbos varias veces durante el día. Y 2. Jarabe de manzana y zanahoria. En este caso se requiere media zanahoria rallada, media manzana raspada y 1/4 parte de una taza de miel. El procedimiento de su preparación es así. En una olla, hervir a baño María a fuego lento todos los ingredientes durante 30 minutos. Luego, dejar enfriar y colocar el jarabe en un frasco de vidrio limpio con tapa. Tomar 2 cucharadas por día mientras dure la diarrea. Para el control del estreñimiento se recomienda 1. Compota de frutas. Para este remedio se necesita una manzana, varias ciruelas pasas, una cucharada de miel y un trocito de canela. Cocer en un recipiente la manzana y las ciruelas, todas con su piel y sin semillas. Cuando estén lo suficientemente cocidas, triturarlas y añadir la miel y la canela. Este rico laxante natural se puede tomar diariamente en el desayuno. Y 2. Aceite de oliva y limón. En este caso se requiere un limón de tamaño mediano y una cucharada sopera de aceite de oliva. Se debe diluir el jugo de limón en una taza de agua caliente y agregarle el aceite de oliva. Se recomienda beber esta preparación en ayunas todas las mañanas. Para tratar el estrés o la ansiedad asociados con la colitis, se recomiendan los siguientes remedios. 1. Té de valeriana. La valeriana es una de las mejores plantas para controlar los nervios. Tiene efectos sedantes y relajantes. El té se prepara con 10 gramos de raíz de valeriana y 500 mililitros de agua. Se colocan los ingredientes en una olla, se hierve durante 5 minutos, se deja reposar y se cuela. Se recomienda beber 1 o 2 tazas por el día. Si la valeriana se adquiere envasada, se deberían seguir las indicaciones del fabricante. Y 2. Pasiflora. Si se desea lograr un efecto más potente, la valeriana se puede combinar con pasiflora. Esta combinación se puede encontrar en el mercado en forma de cápsulas o tabletas. Las dosis están indicadas en el frasco, según las concentraciones determinadas por el fabricante. Quienes deseen medicina alópata deberán acudir a consulta médica para precisar el diagnóstico y recibir el tratamiento específico, que podría incluir 1. Para controlar el dolor de los espasmos de los músculos del colon, butiliocina o bien trimebutina. 2. Para tratar la diarrea, loperamida o en su caso alocetrón. 3. Para aliviar el estreñimiento, cisaprida o bien levosulpirida. Y 4. Cuando se evidencia un estado depresivo asociado con el síndrome, se indican dosis bajas de antidepresivos tricíclicos, por ejemplo, imipramina o amitriptilina. Desde luego, estos fármacos y sus indicaciones precisas serán determinadas por el médico tratante con base en las características de los pacientes, tales como la edad, el género, las alergias, presencia concomitante de otras enfermedades, etc. En resumen, 1. El síndrome de intestino irritable es un problema crónico y puede disminuir o aumentar según el estilo de vida. 2. No causa daño permanente a los intestinos y no lleva a una enfermedad grave como el cáncer. 3. No requiere cirugía y no acorta la vida del paciente. 4. La presencia de sangre en las heces y la pérdida involuntaria de peso no corresponden a colitis. Y 5. No todos los remedios y medicamentos funcionan para todas las personas, de modo que cada una deberá buscar los que le ofrezcan mejores resultados. Bueno, pues eso es todo por ahora. Nos vemos en el siguiente video. Bye.